Capítulo 1. Vida desde su nacimiento hasta su primera publicación. John Ruskin, nacido el 8 de febrero de 1819 en Londres y fallecido el 20 de enero de 1900 en Coniston, fue un crítico inglés de arte, arquitectura y sociedad que a su vez también fue un pintor y escritor de prosa que buscaba causar un cambio cultural y social. Ruskin nació en la Gran Bretaña de los años posteriores a las guerras napoleónicas. Su padre, John James Ruskin, era un comerciante de vino escocés que se había mudado a Londres e hizo una fortuna gracias a este comercio. John Ruskin, hijo único, fue educado en su casa, donde adquirió de su padre el gusto por el arte gracias a su colección de acuarelas, y su madre, por el contrario, le aportó el conocimiento religioso. Esta combinación del ámbito religioso y el lado artístico de la pintura romántica inglesa sentaron las bases de Ruskin. En sus años de formación, pintores como Turner, Constable y John Searle Cotman estaban en la cima de sus carreras. Los antecedentes familiares de Ruskin en el mundo de los negocios también eran significativos. No solo le proporcionaron los medios para sus viajes de observación de pinturas, edificios y paisajes de Gran Bretaña y Europa, sino que también le dieron una comprensión del nuevo público rico y de clase media para el que sus libros serían escritos. A mediados de la década de 1830 estaba publicando breves piezas, tanto en prosa como en verso, en revistas, y en 1836 fue provocado a redactar una respuesta inédita a un ataque de la pintura de Turner por parte del crítico de arte de la revista Bloodwood. Después de 5 años en la Universidad de Oxford, durante los cuales ganó el premio Newdigate de poesía, al que se le impidió presentarse por su mal estado de salud, Ruskin volvió en 1842 a su proyecto abandonado de defender y explicar la obra tardía de Turner. En el capítulo 2, Sacrificio, se va a comentar su primera obra, Arte primitivo y pintores modernos, escrito entre 1843 y 1860. Se trata de un tratado de estética repleto de investigaciones y consideraciones. Ruskin comienza declarando que la pintura es el gran arte y sus ideas acerca de la imitación, donde una cosa aparenta lo que no es y cuyo parecido es tan grande que casi engaña, lo que hace alusión al trampantojo. Comenta el estudio del género humano, la importancia del estilo y comienza a abarcar temas importantes de arte, pero sobre todo hace hincapié en la importancia del paisaje y cómo William Turner es el mejor artista para la realización de paisajes, y lo defiende sin dudarlo. Según Ruskin, Turner es el mejor paisajista porque tiene educados sus sentidos para ser fiel a la naturaleza. Hace una lectura de las diversas etapas del arte desde los griegos hasta el siglo XVI y también trata de temas de arquitectura, ornamentación y escultura. Capítulo 3. Verdad y las 7 lámparas de la arquitectura. Ruskin había participado en un importante proyecto de construcción en 1844, cuando George Gilbert Scott rediseñó la iglesia parroquial de sus padres, St. Giles, Camberwell. En 1848, recién casado con Effie Gray, Ruskin se fue de luna de miel a las iglesias góticas del norte de Francia y comenzó a escribir su primer gran libro sobre edificios. Las 7 lámparas de la arquitectura es un libro-ensayo sobre arquitectura publicado en 1849. Concebido en el inquietante contexto de las revoluciones europeas de 1848, el libro establece 7 principios morales o lámparas para guiar a la práctica de la arquitectura, uno de los cuales, la lámpara de la memoria, expresa el riguroso respeto por el material original de los edificios antiguos, que inspirará a William Morris y a través de él al movimiento de conservación del siglo XX. Según Ruskin, las bases principales de la arquitectura son 7 lámparas. Sacrificio, ante la naturaleza, ya que los edificios simples deben ser construidos para la vida diaria para honrar a Dios. Verdad, los edificios deben ser honestos, no ocultar sus defectos bajo nociones decorativas. Poder, los arquitectos deben presentar la forma de un edificio de la mejor manera posible, nunca interrumpiendo la línea límite. Belleza, la arquitectura debe surgir del entorno natural. Vida, los edificios deben ser hechos a mano por arquitectos locales. Memoria, la arquitectura debe adherirse a la tradición y a la historia y ser construida para durar. Obediencia, los arquitectos deben conformarse con la estética establecida en la arquitectura inglesa, es decir, el estilo gótico. Ruskin veía al gótico como el estilo más noble de la arquitectura, pero observó que con el tiempo la arquitectura medieval había perdido el poder de resistirse a la innovación. Para Ruskin, esta pérdida de vitalidad fue el resultado del declive espiritual del cristianismo durante el Renacimiento materialista. El ensayo proporcionó un marco general y un peso moral a los estudios de una generación de medievalistas. Por último, cabe añadir que para este trabajo hemos tomado como referencia los títulos de los 7 capítulos del libro, dotando así a cada parte de esta exposición con el mismo nombre.
Capítulo 4. Obediencia. En este capítulo se va a abarcar su obra Piedras de Venecia, que se escribió entre 1851 y 1853, tras su estancia en Venecia. Se centra, en particular, en los diversos estilos arquitectónicos que hay en Venecia y los problemas a diversos niveles que ofrecía la situación italiana de la época. Para él, el color es una improvisación constructiva por su afición por lo irregular y lo asimétrico. Es una idea que se desarrolla durante toda la obra. En esta obra se comienza a ver su interés por el estilo gótico, en general por la Edad Media. En obras posteriores, como la Biblia de Amiens, desarrolla el estilo gótico en profundidad, desde la historia de Amiens, la catedral, su construcción y su importancia. En el caso de Venecia, se centra en demostrar la gradual decadencia de la arquitectura veneciana, después de su gran florecimiento medieval, desde el arte lombardo, todavía impregnado de esencias romántico-bizantinas, hasta el pleno renacimiento de inspiración clásica y romana, y el gusto por el manierismo. No se puede negar la aportación de Ruskin por la revalorización de las artes figurativas de la Edad Media. Capítulo 5. Poder y economía política del arte. A partir de los años 50, Ruskin cambió el énfasis de su actividad, dirigiendo su atención desde el arte hacia los problemas sociales. Afirmaba que el arte de cualquier país es el exponente de sus virtudes sociales y políticas. Con motivo de la importantísima exposición The Art Treasures of Great Britain, celebrada en Manchester en 1857, realizó una serie de conferencias donde desarrolló su teoría social, que había iniciado con Piedras de Venecia y que en esta ocasión fueron publicadas bajo el título de Economía política del arte y reeditadas posteriormente en 1880 con el título de A Joy Forever. El tono de sus intervenciones era cada vez más político y crítico, llegando a apuntar que Inglaterra había olvidado que la verdadera riqueza es la virtud y que el arte es un índice del bienestar de una nación. Reflexiona sobre el valor del trabajo de los artistas a través del genio, de la educación artística, del coleccionismo de arte, el patrocinio estatal y privado o la accesibilidad del arte al público. En 1860 publicó Anti-Dislas, uno de sus ensayos más influyentes que competía en relevancia con El Capital de Karl Marx. Sus ideas se han utilizado como base de las teorías del estado del bienestar, del consumo y de la economía, y han sido determinantes para la formación ideológica de personalidades tan relevantes como William Morris o Mahatma Gandhi. Capítulo 6. Belleza y su época como artista. John Ruskin destacó también por su obra de dibujos, grabado y fotografías. A los 13 años cayó en sus manos un ejemplar del poema Italia de Samuel Rogers con ilustraciones de Turner. Desde entonces no dejó de realizar dibujos, mapas y paisajes en sus cuadernos de viaje. Como artista, buscó capturar las formas de la naturaleza y el arte, atribuyendo al dibujo la herramienta fundamental para la observación y comprensión de los temas a representar. En 1869 comenzó sus clases de Bellas Artes en Oxford y en 1871 fundó la Ruskin School of Drawing and Fine Arts en Oxford, con una filosofía acorde con su teoría política del arte. No pretendía la formación de artistas, sino de hombres y mujeres corrientes, que a través del conocimiento del arte podrían obtener más placer de la vida. Ruskin creó una importante colección de obras de arte para sus clases de dibujo, incluidas acuarelas de Turner y dibujos realizados por él mismo. Dividió las obras en 4 series principales, las llamadas Standard Art and Friends Series, Educational Series and Rudimentary Series. Con una exhaustiva organización, va introduciendo ejemplos y modelos de obras de arte, dibujos, fotografías, grabados y ejercicios fundamentales para la enseñanza. Capítulo 7. Memoria, metodología, legado y muerte. La experiencia del viaje y del conocimiento llevaron a John Ruskin a producir una inmensa obra, hasta que el progresivo deterioro cognitivo que sufría desde los 50 años le obligó a retirarse de la actividad intelectual. El legado de este gran hombre ha servido para engrandecer el patrimonio de las artes y de las ciencias, desde las bellas artes hasta la sociología, desde la mitología hasta la política económica y desde la crítica literaria hasta la ornitología. Pero por encima de todo, Ruskin fue redescubierto como un gran escritor de prosa inglesa. A menudo contradictorio, moralista e insuficientemente informado, Ruskin estaba sin embargo dotado de excepcionales poderes de percepción y expresión. Esta inusual capacidad de ver las cosas y decir lo que vio hace que la obra de Ruskin no solo sea un episodio importante en la historia del saber, sino también una parte duradera y distintiva de la literatura inglesa.